La maquinaria criminal del aparato sionista sigue ocasionando bajas tanto en Palestina como en el Líbano. En los territorios ocupados, las muertes de palestinos ya superan los 43.000, mientras que en el Líbano, a partir de las incursiones en el sur y centro, ya han alcanzado la cifra de más de 4.500 muertos, en su mayoría inocentes, víctimas de la arremetida genocida del Estado sionista. Desde Siria llega la información acerca de una incursión israelí que tuvo como objetivo 3 coches cargados de suministros médicos en la gobernación de Homs, en la frontera con el Líbano. La acción militar del Estado judío provocó daños materiales importantes, así lo hizo saber un funcionario de la ciudad de Homs, una confirmación del ataque aéreo israelí que ha sido ratificado en un parte de la agencia oficial de noticias siria, SANA. La agencia SANA coincide con lo que brinda el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, afirmando que esas explosiones tuvieron como objetivo una fábrica de automóviles al sur de Homs, en la zona rural de esa localidad. Todo sigue indicando que la embestida del Estado sionista desde hace tiempo en Siria implicaría la apertura activa de otro frente de combate del Estado artificial de Israel. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma que desde principios del 2024 más de 100 acciones israelíes atacaron el territorio sirio, 82 de las cuales fueron ataques aéreos y 19 ataques terrestres, con una destrucción de alrededor de 186 objetivos. Entre ellos se incluyen depósitos de municiones y cuarteles generales. Estos ataques, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, mataron a 252 soldados sirios, además de herir algo más de 200 en diversas acciones del Estado judío. Algunas informaciones del observatorio coinciden con lo que manifiesta la agencia oficial de noticias siria, SANA. Pero además, en los últimos días, Israel ha intensificado la frecuencia de sus ataques contra puntos cercanos a los cruces fronterizos entre Siria y el Líbano. En esos pasos por donde decenas de miles de personas desplazadas cruzan para escapar de los intensos ataques criminales del Estado judío en el Líbano. Desde el inicio del conflicto interno en Siria, en el 2011, Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos dirigidos a sitios pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad y a las milicias de Hezbollah que operan a favor del presidente sirio. Mientras tanto, Rusia, que tiene 2 bases militares en Siria, fuerzas que están acantonadas desde tiempo de la otra Unión Soviética, están ante una posición realmente pasiva. Rusia ha llevado ataques en Homs, en Deir Sur, en el territorio sirio, contra los rebeldes antigubernamentales. Este es el accionar de las fuerzas rusas en Siria. La agencia de noticias rusa TASS informó que la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo 6 ataques contra militantes islámicos que luchan contra el gobierno de al-Assad en las regiones centro y noroeste de Siria. Según la agencia TASS, se trata de militantes yihadistas que abandonaron el área de Al-Tanf y se escondían en áreas de muy difícil acceso. Pero deberían tener en cuenta con muchos cuidados las fuerzas extranjeras que operan en Siria, porque en esos ataques es posible que el fuego confunda a los objetivos. Hay que aclarar y destacar que existe una base militar estadounidense en la zona de Al-Tanf, en Siria, cuyas fuerzas del Pentágono apoyan a los miembros del Frente Democrático Sirio, una estructura político-militar que está en la oposición a la dinastía gobernante de Bashar al-Assad.
Esta base de Estados Unidos está ubicada en las cercanías de la frontera con Jordania. Finalmente, en el escenario se presentan fuerzas de Estados Unidos apoyando a un sector de la oposición al gobierno de Al-Assad y fuerzas rusas en territorio sirio persiguiendo militantes yihadistas islámicos que luchan contra el régimen de Al-Assad. Mientras tanto, las fuerzas del Estado terrorista de Israel siguen entrando por aire y por tierra en territorio sirio, aparentemente sin problemas. En síntesis, repetimos la reflexión que nos hacíamos hace algunas semanas. Las fuerzas militares de la Federación Rusa en Siria solo tienen como propósito defender al gobierno de Al-Assad. Y esto ocurre mientras Israel sigue operando militarmente en Siria ante la pasividad, reiteramos, de las fuerzas acantonadas en Latakia. Una pasividad que desaparece cuando se trata de un posible ataque de Israel a la central nuclear iraní. Putin advirtió a Netanyahu que sería inaceptable un bombardeo de Tel Aviv a la central atómica iraní. Lo recalcamos una vez más para que no queden dudas sobre el papel de Rusia en la guerra de Oriente Medio en tiempos que el conflicto está tomando mayor intensidad. Sobre Estados Unidos no quedan dudas. Desde donde esté operando Washington, siempre estará alineado al servicio de la estrategia del Estado artificial de Israel. Pero creo que también se han disipado las dudas, sobre todo en los últimos tiempos, acerca de la posición de Moscú en un conflicto que hace tiempo comenzó a extenderse en la región. La pasividad en ese escenario de las fuerzas de la Federación Rusa es realmente sorprendente. Marruecos es un país vecino, el pueblo marroquí es un pueblo hermano, pero el Sahara nunca ha sido marroquí, ni puede ser, ni nosotros somos marroquíes, ni podemos serlo. Mauritania nos invadió también a raíz de los acuerdos tripartitos de Madrid. Sin embargo, ¿quién nos abrió sus puertas de par en par? Argelia, gracias a Argelia. Y Argelia es el primer país del norte de África que se enfrentó al terrorismo. Pero sin embargo nadie quiere verlo ni quiere escucharlo. Nadie hace oídos sordos. Claro. ¿Y por qué? Porque la complicidad de Occidente con Marruecos es terrible. Sin embargo, la comunidad internacional pues tiene que ser tan justa y correcto como quien dice al pan pan y al vino vino. Me sé de toda la historia de España con la que hemos compartido 207 años de historia. Y toda Sudamérica. Y Guinea Ecuatorial. Hemos compartido muchos años de historia. Y los vínculos que nos unen son tremendos, con todo el mundo, pero en especial con ellos. Claro. Además, el idioma, las costumbres, los hábitos. Es que yo voy a Estados Unidos y hablo inglés y me defiendo y no hay ningún problema. Voy a Francia y hablo de francés, pero voy a un país de habla hispana, estoy como en casa. Saharaui, desde 1975, cuando empezó la invasión marroquí al Sáhara Occidental, viven en malas condiciones, porque durante 16 años de guerra, Marruecos hizo un genocidio en Sáhara Occidental. Hay más de 500 desaparecidos y centenares de saharauis asesinados por el ejército marroquí, y el pueblo saharaui está dividido en dos partes, entre la parte ocupada y los campamentos refugiados, divididos por un muro lleno de militares. El muro de la vergüenza. Sí, el muro de la vergüenza, lleno de militares, y de tanques, y radares y minas antipersonas.
الأعظم النبي الأعظم النبي الأعظم. Desde 1991, cuando se han firmado el alto fuego, las dos partes, el Frente Polisario y el ocupante marroquí, después de la guerra, allí se firmó el trato con la condición de organizar un referéndum que hoy en día que lo estamos esperando, porque Marruecos está poniendo muchos obstáculos para que no se realice, porque Marruecos no quiere que haya un proceso donde eligen los saharauis su futuro, sus destinos, porque sabe perfectamente que lo que quieren los saharauis. Quieren un Sáhara libre, un Estado saharaui independiente. Pero nosotros como saharauis, a pesar de que Marruecos está obstaculizando el referéndum, nosotros seguimos con la esperanza, seguimos con la lucha, porque estamos muy convencidos de que un día va a llegar la victoria y vamos a ser un pueblo libre. Sí. Decime, ¿cuánto tiempo hace que estás acá en España? Yo llevo aquí desde los 11 años, ahora tengo 21, 10 años llevo. 10 años, Sí. ¿estudias acá? Sí, estoy estudiando aquí, estoy estudiando odontología aquí. Ah, muy bien, Sí, sí. odontología. ¿Y naciste en los campamentos? Sí, nací en los campamentos. De Tinduf. Ajá. Sí, sí. ¿En cuál de ellos? Yo nací en el Esmara, El de Esmara. sí. ¿Cuánto hace que no vas a la región? Acabo de volver el viernes, volví, hace 3 días que he vuelto. qué bueno, Sí, muy bien. suelo ir todos los veranos a visitar a la familia. Un hartazgo de estar esperando durante 40 años y hasta cuándo esperando una solución que no llega, un referéndum que no llega y que parece que tampoco va a llegar. No hay nadie que te esté diciendo que un organismo internacional que te esté diciendo va a haber esto en tal fecha, sino simplemente que están dando largas y cada año alargan más el convenio con Marruecos, cada año es más y más y más. La vida diaria en los territorios ocupados, vivimos bajo un bloqueo militar. Hay muchos controles, mucha vigilancia, policías en todos lados, patrullas de militares. Y también existe un bloqueo informativo. Las autoridades marroquíes no permiten a los periodistas y los observadores entrar al territorio porque no quieren testigos de las violaciones flagrantes de derechos humanos cometidas por el ocupante contra un pueblo que está luchando pacíficamente para reivindicar los derechos fundamentales encabezados por el derecho de la autodeterminación. Entonces, la gente llega a un momento en el que hay juventud formada, que está desocupada, y cada vez es más esa población que está desocupada. Entonces, y además hay un encarecimiento de la vida en los campamentos y las ayudas cada vez son menos. Entonces, hay como cierto ambiente de crispación, de queremos una solución, pero ya. Eso es lo que hay entre la juventud. Muchos de ellos tienen que huir al extranjero a buscarse la vida. Los jóvenes saharauis que han venido a Europa pidiendo asilo o documentación, son casos de frustración y que no hay salidas. Y el único responsable o los únicos responsables son dos. El ocupante marroquí, porque ha dividido un pueblo que está viviendo entre los campamentos refugiados o en las zonas ocupadas, o España, que es el responsable jurídico y moral e histórico de el sufrimiento del pueblo saharaui. Nosotros en nuestras casas nos educan con el problema del Sáhara, sois saharauis. Es lo mismo que ha pasado con los que hemos nacido en el exilio, refugiados, nos hemos identificado sin nunca haber visto el Sáhara, que somos saharauis. Y lo mismo pasa con los chavales. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con chavales aquí en Euskadi, con chavales que han nacido aquí, que son saharauis, que han nacido en el Sáhara. Y nosotros llamamos la primera generación eusko-saharaui. Y nosotros, cuando trabajamos con ellos haciendo actividades con pequeños, siempre les estamos... que ellos son saharauis, que ellos no están aquí porque sus padres hayan inmigrado en busca de un curro, no, que sino ellos han inmigrado porque la situación política de su país les ha obligado a inmigrar.
y que ellos están en una situación, aunque no se les reconozca el estatus de refugiados, ellos son refugiados, da igual dónde vayan, siguen siendo saharauis refugiados, porque ellos no han decidido esa. Entonces, siempre hay como cierto sentimiento, y lo que sorprende a la juventud saharaui es que hemos nacido siempre con un sentimiento guerrero, siempre un sentimiento político desde pequeños. O sea, desde pequeños hemos nacido con el Sáhara libre, es que lo mamas en casa, entonces es lo que hay. Entonces, aprendes que hay algo que te han robado y que es tuyo y que has de recuperarlo, o has de luchar para que se recupere. El Estado saharaui es un Estado que está reconocido por 84 países y es miembro y cofundador de la Unión Africana. Yo creo que también va a ser un mecanismo más para estabilizar la paz en la zona y sea un país que lucha contra la radicalización que está aumentando muchísimo en la zona del Sahel. Y que como somos un pueblo pacífico, creemos en el pacifismo, vamos a hacer un mecanismo de la estabilidad de la zona. Los saharauis son un pueblo que siempre ha rechazado el terrorismo, siempre ha estado en contra del terrorismo, y como se ha notado todos los atentados terroristas en Europa, según los estudios, que el 70% son marroquíes que están haciendo esto. Y por eso nosotros como saharauis siempre hemos estado en contra del terrorismo, y vamos a estar en contra de ello y contra de cualquier tipo de violencia. Y condenamos los actos que están realizando, porque Marruecos también de una forma directa o indirecta apoya este tipo de radicalización, porque siempre amenazan a la Unión Europea. Si no ceden al chantaje de los marroquíes, les amenazan con tres cosas: la inmigración clandestina, o el tráfico de droga, o exportar el terrorismo hacia Europa. Hay muchísimas similitudes entre lo que es el conflicto saharaui y el conflicto palestino. Lo primero es que hay una fuerza de ocupación. Son dos pueblos que están ocupados por un opresor distinto. Uno es Marruecos y el otro es el Estado de Israel, y aún así la gente que vive bajo la ocupación vive las mismas opresiones tanto en el Sáhara como en Palestina. Los que les echan de sus casas, los que son maltratados, los que son oprimidos, son despojados de todo tipo de su cultura. Y también los que tienen que huir al exilio, los que están exiliados en Cisjordania, en nuestro caso estamos exiliados todos en Argelia, entonces es totalmente similar. Y lo único es que igual tiene más visibilidad el conflicto palestino por el reconocimiento internacional que tiene, o por las fuerzas que intervienen, comparativamente con lo que es el conflicto saharaui. Pero al fin y al cabo es lo mismo, es un pueblo que está siendo oprimido por otro y que necesita tomar una solución para ello. Creo que también las técnicas de colonización son bastante parecidas. Utilizar al colono enfrentando con la población local, ¿no? Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hace Marruecos es o lo que hizo en su momento y que sigue haciendo, es llevar a marroquíes de Marruecos hacia el Sáhara, prometiéndoles la tierra prometida para colonizarla. Llevó 300.000 personas y esa población ha aumentado. O sea, ya llevan 40 años ahí. Entonces, hay una marrocorización del Sáhara. Y lo que intentan también es, a través de educación, oprimir a los saharauis. Es decir, en los colegios, por ejemplo, estaba prohibido hablar hasanía. Eso en el Sáhara ocupado, obviamente. Entonces, a través de eso lo que intentan es marroquinizar a los saharauis también, que sean incluso más marroquíes que los propios marroquíes. Entonces, ya hay una opresión, y además enseñan a los marroquíes a vestir como los saharauis, a tratar como los saharauis, y para que se reconozca como un Sáhara marroquí. Y ocurre lo mismo en Israel, hacia los palestinos. Es decir, meten a colonos, les dicen: esta es vuestra tierra, es vuestra. Es el mismo mensaje que se le da a los marroquíes, que el Sáhara occidental, el Sáhara que es de los saharauis, es marroquí. Entonces, ellos ya vienen con la idea de que esta es mi tierra también. Y es lo mismo pasa con Israel, con los palestinos. Sí, con los palestinos, que vienen a llegar los israelíes con esa idea de que esta es tierra nuestra.